Hola, hoy voy a continuar con la solución del ejercicio 4.31 del libro de texto Tipler. En este caso voy a darle respuesta a la situación B, que es la que se muestra en la figura. Así como en la situación A se miró desde la parte superior la figura, en la situación B también vamos a mirar la figura desde la parte superior. Acá voy a seleccionar un eje X y por acá voy a seleccionar lo que sería un eje Y. Entonces en el plano lo que veo es una proyección de dos fuerzas, que es lo que tengo dibujado en esta parte de acá. Entonces nuevamente voy a partir de lo que sería la segunda ley de Newton. Tengo dos opciones, puedo utilizarla de manera vectorial, que sería el vector fuerza neta va a ser igual a la masa por el vector aceleración, o la magnitud del vector fuerza neta definitivamente va a ser igual a la masa por la magnitud de la aceleración. Si voy por acá voy a trabajar de manera vectorial y si voy por acá voy a trabajar de manera escalar. Ahora, si examino un poquito la figura, y ya previamente yo coloqué una línea paralela a la fuerza horizontal y una línea paralela a la fuerza inclinada, puedo hacer la suma vectorial utilizando el método del paralelogramo y obtengo el vector fuerza neta, que debe estar a través de toda la diagonal que está formando el paralelogramo en este caso. Este sería el vector fuerza neta. Nuevamente voy a plantear, o se me plantea la misma situación. La aceleración tiene la misma dirección y sentido que el vector fuerza neta, por lo tanto dibujo el vector aceleración acá, y es que ahí estaría el ángulo que está formando tanto la aceleración como el vector fuerza neta con la horizontal. Debemos recordar que ellos comparten el mismo ángulo. Lo primero que puedo observar es que el triángulo que tengo aparentemente no es un triángulo rectángulo, ya que no tiene un ángulo de 90 grados. Este ángulo es diferente de 90, este también y este también. Siendo así, voy a decidir o me voy a decantar por trabajar de manera vectorial. Aunque es importante aclarar, siempre se puede trabajar de manera vectorial o de manera escalar. Solamente que alguna vez es más sencilla la manera escalar y otra vez es más sencillo la manera vectorial. Por lo general, cuando el vector fuerza neta forma un ángulo de 90 grados, es decir, no el vector fuerza neta, perdón, sino que el vector fuerza neta aparece en un triángulo con un ángulo de 90 grados, la manera escalar es bastante sencilla. Pero si decido trabajar de manera vectorial, es decir, el vector fuerza neta es igual a la masa por el vector aceleración, voy a despejar la aceleración. Tendríamos que esto va a ser 1 sobre la masa multiplicando a lo que sería el vector fuerza neta. En este caso, a esta ecuación la puedo llamar número 4. Ahora, lo que estoy buscando es la magnitud de la aceleración y el ángulo que está formando la aceleración con la horizontal. Si voy a encontrar el vector aceleración, ¿de dónde puedo sacar la magnitud de la aceleración? Bueno, puedo plantear que la magnitud de la aceleración va a ser la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevadas al cuadrado. En este caso, la componente en X y la componente en Y. Y puedo además plantear, esto lo puedo llamar número 5, que el ángulo que va a formar la aceleración con la horizontal definitivamente debe ser la tangente inversa de su componente en Y sobre su componente en X. Y esto lo puedo llamar número 6. Ahora, hay un punto importante y es que tanto 5 como 6 se aplica a cualquier vector. La magnitud de cualquier vector se puede obtener sacando la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Y el ángulo que forma ese vector con la horizontal se puede obtener dividiendo o con la tangente inversa, ¿no? La tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Entonces, lo primero que voy a hacer es definitivamente determinar lo que sería el vector fuerza neta. Para determinar el vector fuerza neta, debo recordar que este vector viene dado por la sumatoria de las fuerzas externas que están actuando sobre la partícula. En este caso, voy a denominar a una fuerza número 1 y a otra la voy a llamar fuerza número 2. A la horizontal la voy a llamar número 1 y a la que está inclinada la voy a llamar número 2. Entonces, estas serían sus magnitudes, ¿no? Y los vectores están indicados por la flecha que aparece allí. Eso me lleva o hace necesario que determinemos lo que sería entonces de manera vectorial la fuerza número 1 o en componente. Para eso vamos a utilizar la ecuación que establece que la magnitud de F1
por el coseno del ángulo que forma F1 con horizontal en I, más la magnitud de F1 por el seno del ángulo que forma la fuerza número 1 con horizontal en J, me va a dar lo que sería el vector F1. Tendríamos ya que la magnitud de F1 va a ser igual a 2FO, y el ángulo que está formando con horizontal se puede apreciar de la figura, definitivamente es 0 grados. Al sustituir esto, vamos a obtener lo que sería el vector fuerza número 1. Sería 2FO por el coseno de 0 grados en I, más 2FO por el seno de 0 grados en J. Pero el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Eso me lleva a concluir que el vector fuerza número 1 definitivamente va a ser 2FO en I más 0 en J. Y aquí tendría el vector fuerza 1. El vector fuerza número 2 lo planteo de la misma manera, es decir, la magnitud de la fuerza número 2 multiplicando el coseno del ángulo que está formando la fuerza número 2 con horizontal en I, más la magnitud del vector fuerza número 2 por el seno del ángulo que está formando el vector fuerza número 2 con horizontal en J. De la figura nuevamente puedo observar que la magnitud de F2 es FO y que el ángulo que forma la fuerza número 2 con horizontal, en este caso, tiene un valor de 45 grados. Sustituyo y voy a obtener que el vector fuerza 2 va a ser FO por el coseno de 45 grados en I, más FO por el seno de 45 grados en J. Con esto voy a obtener que esto es 0,7071 en I por FO, perdón, 0,7071 por FO en I, más 0,7071 por FO en J. Esto es debido a que tanto el seno como el coseno da 0,7071 aproximadamente cuando se trabaja con un ángulo de 45 grados. Ahora, una vez que se han obtenido los vectores fuerza 1 y fuerza 2, puedo obtener el vector fuerza neta. Todo lo que tendría que hacer es una suma vectorial. Así, el vector fuerza número 1 va a ser 2FO en I más 0 en J. El vector fuerza número 2 va a ser 0,7071 FO en I más 0,7071 FO en J. La suma vectorial se debe hacer componente a componente y eso me va a dar lo que sería la fuerza neta. Entonces obtendría que en I me va a dar 2,7071 FO en I y en J simplemente va a dar 0,7071 FO. Y aquí tendría lo que sería la fuerza neta. Una vez que logro obtener la fuerza neta, mi segundo paso definitivamente debe ser sustituir esta fuerza neta que obtuve en lo que llamé ecuación número 4. Es decir, sustituir vector fuerza neta en 4. Debo recordar además que la ecuación que yo llamé número 4 era la que establecía que el vector de aceleración iba a ser igual a 1 sobre m multiplicando el vector fuerza neta. Entonces tendría 1 sobre m multiplicando a 2,7071 FO en I más 0,7071 FO en J. Ahora, lo interesante es que yo tengo una ecuación número 1 que salió de la situación general que trabajé en la primera parte y que estableció que FO, que es la magnitud de la fuerza que estaba actuando en esa situación general, iba a ser igual a 3m. Esto es de la ecuación 1. Si yo sustituyo eso en el vector de aceleración, entonces obtendré que el vector de aceleración definitivamente va a ser igual a 1 sobre m por 2,7071 multiplicando a 3m. Esto en I más 0,7071 por 3m.
esto en J. Podremos simplificar la M. Entonces obtendríamos que A va a ser igual. Es decir, o la podemos sacar factor común y luego simplificarla. Por ejemplo, si saco la M factor común, me quedaría M sobre M y por supuesto que se va a simplificar. Entonces nos estaría quedando 2,7071 por 3. Y eso tiene un valor de 8,12 en I. Y nos quedaría en J 3 por 0,7071 y eso tiene un valor de 2,12 en J. Y acá definitivamente tendríamos el vector de aceleración 8,12 en I más 2,12 en J. Las unidades que debe trabajar deben ser metro sobre segundo al cuadrado. Una vez que tengo el vector de aceleración, puedo buscar su magnitud. Ya nosotros previamente, o yo previamente, establecí que la ecuación número 5 me iba a dar la magnitud cuando yo eligiera o cuando yo lograra determinar lo que era el vector de aceleración. Aquí está. Y en la número 6, con la número 6 voy a calcular lo que sería el ángulo que está formando con la horizontal. Entonces, de la ecuación 5 obtendríamos que la magnitud de la aceleración va a ser igual a la raíz cuadrada de 8,12 al cuadrado más 2,12 al cuadrado metro sobre segundo al cuadrado. Y con esto vamos a obtener un valor para la magnitud de la aceleración de 8,39 metros sobre segundo al cuadrado. Es bastante importante recordar que la componente en Y es la componente en X y la componente en J es la componente en Y. Y así tendríamos lo que sería la magnitud de la aceleración. Una vez que conseguimos la magnitud, entonces de la ecuación 6 podemos calcular lo que es el ángulo que está formando con la horizontal. Entonces tendríamos de la ecuación 6, el ángulo que forma la aceleración con la horizontal va a ser igual a la tangente inversa de la componente en Y, que sería 2,12, sobre la componente en X, que sería 8,12. Y con esto vamos a obtener un valor de 14,63 grados aproximadamente. Y acá habremos concluido o habríamos logrado concluir el ejercicio.